Muy buenas, muy buena. Hay un presidente contento en este país. Logró que el Senado le aprobara lo que él llama One Big Beautiful Bill. ¿Qué quiere decir eso? Que el presidente prácticamente está cumpliendo con mucho lo que prometió en campaña. Esto es una reforma tributaria, esto es una reforma en ciertos aspectos en el cual él estaba buscando y él jura y rejura que obviamente esto va a mejorar todo. Tiene mucho enemigo, entre ese enemigo está eh, el señor Elon, él era el que decía que por favor no aprobaran este bill. Entonces, ¿pero qué es esta ley? ¿Qué contiene esta ley? Y esto todo va en aspecto de positivismo a todo lo que tiene que ver en la parte inmobiliaria. Una de las cosas que es la extensión a los recortes fiscales. Si van a vencer, digamos, el 2025, si van a vencer y se extienden, se van a extender eh, lo que llamamos esto a quién le afecta, a las empresas y al residente y o ciudadano americano. Esto es para bien. Entonces, este tipo de cosas es ahorro en dinero y cuando hay ahorro en dinero, pues hay inversiones inmobiliarias. Y esto es algo bueno que nos va a afectar a nosotros bien. Eh, esto es una ley que se buscaba de hace años para las pequeñas empresas, que somos los que precisamente sufrimos cuando tenemos que pagar muchos impuestos, etcétera, etcétera. Esto es una buena noticia para el tema impositivo para las empresas, particularmente las empresas de tamaño mediano. Eh, Segundo, esto es para la clase baja aquí, digamos, en los Estados Unidos. Esto también ayuda porque estos créditos ayuda un poco a la gente que tiene varios hijos. Hay unos créditos que normalmente se le da a la clase baja de los hijos, que normalmente eran $1,600, ahora están dando $2,200, hasta $2,200. Eh, eh, Mucha gente dirá, no, pues vamos a dedicarnos a tener hijos. Sí, hay mucha gente que se dedica a tener un poco más de hijos de los normales para tratar de obtener estos créditos y tratar de solucionar un poco la vida económica con esto. Eso es bueno para cierta gente que de verdad necesita el dinero y 500, $600 extras les sirve mucho. Eh, lo otro es, se incrementó el gasto de la defensa. Hoy en día el mundo está muy loco. Hoy en día estamos viendo todo lo que está pasando con las guerras y el tema del gasto de la defensa, pues que está buscando esta administración y lo logró. Eh, Eso es bueno para seguir teniendo un país lo suficientemente sólido en caso de algún tipo de guerra. Eh, Creo que hoy todos los países están buscando esto a raíz de lo que está pasando y siempre debe haber dinero bueno contra terrorismo, contra guerras, contra todo lo que está pasando en este momento y logramos o logró la administración incrementar este impuesto hacia la defensa y a la seguridad del país. Eh, que esto sirve, sobre todo con las fronteras, que esta administración viene haciendo una guerra importante con el tema de la gente que entre legalmente, le va a inyectar más dinero para seguir estructurando con fortaleza el país. Eh, Hay unos programas que considero yo que la gente abusa. Aquí hay unos subsidios alimenticios que la gente abusa. Eso sale de los dineros de los que pagamos impuestos. Lo mismo en Medicaid. Hay mucho abuso en el tema médico acá. Entonces estos subsidios se van a recortar. Y como todo, va a salir gente afectada, pero esto es para proteger el abuso. El abuso de estos subsidios es importante. Es bueno para el que de verdad lo necesita, pero si podemos pagar nosotros un poquito sobre lo que se necesita en la parte médica y eso, no deberíamos de aprovecharnos del sistema y estos subsidios van a ser recortados.
Esto es un recorte también importante. Entonces, digamos lo que no es positivo con esto es que obviamente la deuda se va a aumentar. La deuda se va a aumentar alrededor de anualmente 3, 4 billones de dólares a raíz de hacer estos cambios. Pero por eso esta administración está exigiendo la baja de los intereses. Y esto va a empujar también a presionar para que bajen los intereses. Entonces, si las tasas de interés siguen como están hoy, obviamente hacer este tipo de reformas no es beneficioso. Por eso tienen que bajar las tasas de interés. Y esto es parte de esta reforma para empujar a la baja de las tasas de interés. ¿Por qué? Porque el gobierno se endeuda y al endeudarse pues tiene que pagar impuestos también o intereses, no impuestos sino intereses, y si tenemos unas tasas de interés al 4,5, tiene que pagar intereses importantes. Entonces es algo que necesitamos y todos sus mensajes, todos son para la baja tasa de interés. Entonces aquí es donde le conviene al inversionista cuando bajan las tasas de interés. Entonces le tenemos que manifestar y meter la energía a que bajen las tasas de interés precisamente para quien tiene hoy un crédito hipotecario alto, pues aproveche el sistema para refinanciarlo y bajarlo. O quien tiene la intención de invertir y dice, todavía no voy a invertir porque la tasa de interés no me sirve, entonces esto va a ayudar eventualmente a que bajen. Igual, mi mensaje es no esperemos, porque al momento de que bajan las tasas de interés, las propiedades van a subir de valor. Sobre todo en ciudades importantes, metrópolis importantes como Miami. Entonces algo que siempre digo, este es el momento de invertir para cuando las tasas de interés bajen. Una de las estrategias es la plusvalía. Entonces vamos a lograr una plusvalía mucho más rápida. Si compramos hoy, bajan tasas de interés, las propiedades se van a valorizar. Entonces todos estos mensajes de estas reformas son positivos para gente, negativos para otra, pero el mensaje al final siempre es empujar una economía. Esto debe tratar de buscar que siempre sea una economía sana, y las economías sanas son con tasas de interés bajas. Quedo atento a la opinión, el que alguien quiera comentar, pues escríbanos sobre este video, pero es un video interesante. Léanse la ley, léanse la nueva ley que tiene muchas cosas más, pero hice un pequeño resumen de lo que es más importante. Y todo este mensaje es, esto va a ayudar a que las tasas de interés bajen.